Hola chicos, buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, Hombre, gracias esta a Dios. que es la Juliana, qué lindas. Juan Santiago, Daila, bueno, la mayoría de sus compañeros me han escrito porque no pueden conectarse el día de hoy debido a que no hay luz. Por lo tanto, tampoco tienen internet. Entonces, vamos a iniciar la clase, igual ellos pueden escuchar la grabación. De todas maneras, bueno, vamos a continuar. Estamos todavía ya terminando el texto de Joaquín Viloria, de Empresarios del Magdalena, y voy a compartir pantalla ya para terminar la parte final. Listo. Entonces, listo, chicos, ahí tienen la ventana. ¿Cierto? Pueden verla. Igual ustedes también tienen el texto, porque ya yo se los compartí. Entonces, vamos a leer. Dice, según Joaquín Viloria, dice, una vez lograda la paz en el territorio nacional, la United Fruit Company se dispuso a desarrollar una bananera del Magdalena. Que esa es una de las preguntas que hemos hecho, de cómo está organizada la United Fruit Company. ¿Se acuerdan? Entonces dice que impulsó nuevas técnicas de cultivo con semillas traídas de Panamá, así como un amplio sistema de financiación para los productores. Cuando hablamos de financiación nos estamos refiriendo a préstamos, ¿cierto? Dinero que ellos le proporcionaban, pues no era sin ningún tipo de interés, debía ser cancelado. Al frente de estas innovaciones y estructuración del negocio estuvo el empresario estadounidense Minor Cooper Kidd, quien tenía en Costa Rica la base de sus operaciones. ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces, ¿cómo comenzó a estructurar o a desarrollar la zona del Magdalena la United Fruit Company? ¿Cierto? Con nuevas técnicas de cultivo y semillas traídas de Panamá, y también comenzó a financiar a los productores. ¿Quién estaba al frente de todas las operaciones de la United Fruit Company en ese momento? O una vez terminada la guerra de los 1000 días. ¿Quién estaba? ¿Cómo se llama? Dígalo, no importa que lo digan mal dicho, pero dígalo. ¿Vas a decirlo, Juan Santiago? ¿Cómo, señor? Como tienes el micrófono abierto, pienso que vas a decir algo. No. Ok. ¿Quién era la persona que estaba al frente? ¿Quién estaba dirigiendo toda esa innovación, todo ese desarrollo que estaba alcanzando la United Fruit Company en el Magdalena? ¿Cómo se llama esa persona? Digo el nombre y entonces ustedes lo repiten. Minor Cooper Kidd. A ver, los escucho. ¿Cómo, señor? Myron. Minor. Myron. Ay, no, es que ese nombre eso es difícil. Minor Cooper Kidd. O Minor sea, Cooper. se escribe minor, pero se pronuncia Minor Cooper. Minor Cooper. Muy bien. Porque es un nombre en inglés, entonces esa es la pronunciación correcta. Minor Cooper Kidd era la persona que estaba dirigiendo las operaciones. Entonces hasta ahí vamos claros. ¿Ustedes creen y dice que Minor Cooper King dirigía todas las operaciones, ni siquiera desde Colombia, sino desde dónde?
Bueno, y es que ustedes tienen el texto también ahí a su lado. A eso es lo que yo me refiero cuando les digo que es importante que ustedes hagan la lectura. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a clase, debo comenzar y tenemos que ir viendo lectura por lectura, línea por línea, y les hago las preguntas y luego ustedes no me responden. Eso que me demuestra a mí que ustedes no están leyendo en su casa, ¿cierto? Sino que vienen de cero a hacer la lectura completamente aquí. Y por eso la participación no se da de manera fluida, ¿cierto? Entonces, otra cosa, cuando estemos haciendo la actividad, tengan la lectura a la mano. Si ustedes tienen la posibilidad de tener, bueno, creo que no lo tienen, pero si alguno tiene, vamos que, no, yo me conecto desde el equipo de mi hermano o de mi hermana, pero entonces yo tengo la lectura en mi celular, bueno, tengo la lectura abierta en mi celular. Y si no, y si tiene la posibilidad de pronto de imprimirla, también lo puede hacer para que tenga la lectura en el momento que estemos haciéndola. O si no, pues concentrado porque yo estoy compartiendo la pantalla y allí también está la lectura. Entonces lo que tienen que hacer es darle, tocar, pinchar donde está la pantalla mía compartida y irla ampliando para poder leer. Ya, pero es importante que ustedes también participen. Y a medida que ustedes participen y que ustedes hagan la lectura, pues las clases van a darse de manera más, con mayor agilidad y vamos a ir avanzando y podemos comenzar un nuevo texto. Pero nos ha tomado bastante tiempo leer este texto de Joaquín Viloria. Y es precisamente por eso, porque no lo están leyendo en sus casas. Entonces, chicos, sigo aquí compartiendo. Dice que la base de las operaciones de Minor Cooper Kid estaba en Costa Rica, o sea que desde Costa Rica él estaba controlando y dirigiendo la United Fruit Company en Colombia, ¿ok? En Colombia, específicamente en la zona bananera, en la región del departamento del Magdalena. ¿Quién por favor continúa leyendo desde esta parte? ¿Quién lo lee por favor? En el departamento del Magdalena, el cultivo del banano se impuso a los otros cultivos por diversos factores. No eran intensivos en el capital, no querían ningún proceso de transformación como la caña de azúcar y los rendimientos eran más rápidos que otros cultivos, como el café. De hecho, la madurez de esta fruta llegaba a los 7 meses, mientras que en el café a los 3 o 4 años. Gracias, Daila. Entonces tenemos que el cultivo que dominaba la región o el departamento del Magdalena era el banano, ¿cierto? Digamos que era la opción más fácil en ese momento, porque no necesitaba tanto dinero de capital y porque no necesitaba industria como tal, o sea, no se transformaba, simplemente se cortaba, se empacaba y se mandaba, se exportaba. Mientras que la caña de azúcar y el café requerían de pronto más esfuerzo. Ya. Menciona Joaquín Viloria que otra de las fortalezas de cultivar banano era que maduraba rápidamente, o sea, se tomaba 7 meses para madurar, todo lo contrario al café. Imagínate el café, el grano de café para madurar es entre 3 y 4 años. Ya. ¿Quién continúa, por favor, la siguiente parte? Ahí, lo que se resalte. Adelante, por favor. Bueno, señor. Dice, además con el asentamiento de la United Fruit Company, el impasse de la falta de créditos se subsanó de manera parcial, ya que esta compañía destinó un montón, Un monto, es de letra muy chiquita por el celular, un monto. un monto considerable para este fin. Anteriormente, tanto el capital nacional como extranjero habían sido invertidos en azúcar, señor, estamos viendo no boca, Perdón, mi amor. en azúcar y cacao. Aprovechado el creciente mercado para estos productos,
La United Fruit vino a monopolizar el transporte esencial y la irrigación y a monopolizar de créditos. Bien. Entonces aquí tenemos que la United Fruit Company se asentó, o sea, se estableció en la zona bananera, ¿cierto? Entonces ustedes saben que había un problema con los cultivadores regionales y era que no habían créditos, que no tenían suficiente dinero. Pero cuando llega la United Fruit Company, se solucionó ese problema. ¿Eso qué significa la palabra subsanar? O sea, se subsanó de manera parcial. ¿Por qué? Porque la United Fruit Company tenía mucho dinero y ellos comenzaron a hacer préstamos. Bien, hasta ahí estamos claros. Hola. Sí, señor. Ok, bueno, me dicen y si tienen dudas yo les explico, así sea que ustedes me digan, señor, esta palabrita no la entiendo, porque puede pasar. Entonces yo trato de explicarles lo que yo creo que ustedes no entienden, pero es importante que ustedes también me digan y yo les trato de explicar. Y si yo no les puedo explicar, pues consultamos. Vayan pensándose cuáles son las preguntas que nos van a quedar de esta última lectura. Vale, para profundizar. ¿Qué pasaba? Que antes el dinero que había, el dinero nacional o el capital nacional, se había invertido era en azúcar y en cacao. Entonces, cuando llega la United Fruit Company, sí les pudo hacer préstamos, destinó préstamos para el cultivo del banano. Bien. Ahora, qué nos habla aquí Joaquín Viloria? Joaquín Viloria nos dice precisamente que la United Fruit Company vino a monopolizar, ya yo les había explicado, ¿cierto? En clases anteriores que era monopolizar. ¿Ustedes lo recuerdan? No sé, yo le voy a decir que Ah, dijera más o menos eso. bueno, listo. Monopolizar es cuando una empresa, una persona, una entidad comienza a manejar todo. Listo. O sea que no parece que no hay espacio para que otras personas manejen. Y la vez pasada hablábamos del juego del monopolio. Cierto que cuando una persona juega monopolio, ¿qué pasa? ¿Quién gana el juego del monopolio? Imagino que sale aquel que sale gobernando todo, ¿no? El que tiene El que más tiene más tierra, ingresos. el que tiene más Ah, tierras, más empresas, o sea, el que lo compra todo y el que se adueña de todo. Ese es el que gana el juego. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando decimos que una empresa tiene un monopolio, significa que la empresa maneja todo. Por ejemplo, la United Fruit Company era dueña de las tierras, ¿verdad? Tenía los cultivos. Aparte de tener los cultivos, también era dueña del transporte. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya habíamos hablado de que a la United Fruit Company se le dio la concesión del ferrocarril. Es decir, la United Fruit Company manejaba, estaba adueñada de la línea del ferrocarril que iba desde la zona bananera hasta el puerto de Santa Marta. Comenzaron a comprar los canales de riego. Cuando habla de la irrigación se refiere precisamente a los canales de riego de los que habíamos hablado. Entonces también era dueña de los canales de riego. Transporte también, ellos tenían una flota blanca, que era ¿qué es una flota? Una flota se refiere a un conjunto o a un grupo de barcos, ¿cierto? De barcos o de yates o digamos que de medios de transporte acuático. Entonces, ellos eran dueños de la flota blanca, que eran los barcos que transportaban el banano de Santa Marta a Estados Unidos. Entonces, ¿qué significaba ahí? Que había una monopolización. O sea, ellos tenían el monopolio del transporte. ¿Por qué el monopolio del transporte, señor? Claro, porque ellos eran los que tenían la concesión del ferrocarril, manejaban el ferrocarril y manejaban la flota blanca. Y también de la irrigación, porque eran los dueños de los canales de riego. Y mira que dice que también comenzaron a monopolizar la mayor fuente de crédito. Es decir, que en cierta forma también ellos eran los que hacían los préstamos y estaban también recibiendo mucho dinero por eso. En pocas palabras, ellos comenzaron a adueñarse de toda la economía alrededor del banano. No solamente eran cultivadores, ¿cierto? Sino que también eran los que exportaban, también eran los que manejaban el transporte para poder llevar esos bananos.
También eran los que hacían los préstamos a todo el que quisiera cultivar el banano. O sea, en pocas palabras, se habían convertido en los dueños de todo lo que tenía que ver con el banano. Hasta ahí está claro. Sí, señor. ¿Tienen alguna duda? No. Ok, entonces vamos avanzando. Vamos a leer el siguiente. Vamos a leer hasta aquí. No hay una. Hasta aquí, por favor. ¿Quién sigue? Chicos, porfa. Bueno, señor, aquí dice, la United Fruit Company emprendió una política muy intensa de compra de tierras y denuncia de terrenos baldíos en la zona bananera del Magdalena, situación que llevaría a la empresa a enfrentarse con colonos. Señor, ¿eso qué es, señor? Colonos es Colón. personas que llegan a una tierra y como la ven desocupada, se meten a vivir ahí sin tener escrituras, ni ser los dueños, ni nada, sino que van construyendo sus casitas y van. Se ve mucho, ustedes Ah, han visto cuando hay barrios de invasión y eso, que le dicen, no, una invasión, ¿cierto? esos son colonos. Bueno, las personas que llegan son colonos, o sea, se meten en esas tierras. Bueno, Adelante. entonces dice que ellos se enfrentaron con colonos, campesinos, agricultores locales y en ocasiones con las autoridades. En este sentido, sus estrategias fueron múltiples y en ocasiones discutibles, teniendo objetivo final la aplicación de sus terrenos. La ampliación. O sea, eso es como que la ampliación de la United Fruit O Company. sea, sí, O de sea, que tener ellos más para... tierras, ¿cierto? Ah, ya. O sea, que ellos para poder obtener eso comenzaron a invadir y a hacer, mejor dicho, como mejor dicho. Bueno, entonces sí, de pronto no invadir. ¿Qué hacían ellos? Ellos denunciaban las tierras baldías. En ese momento, en esa época, era una política de Estado. ¿Se acuerdan que ellos hacían como la asignación de las tierras baldías? ¿Se acuerdan que hablamos en la clase pasada? ¿Sí recuerdan? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Las personas que denunciaban los terrenos baldíos, o sea, los terrenos, cuando hablamos de terrenos baldíos, significa tierra sin Señor, una dueño. pregunta, disculpe que la interrumpe. Cuando hablamos de denunciar, ¿a qué nos estamos refiriendo prácticamente? Denunciar es como poner en evidencia. O sea, yo voy a denunciar que esto está pasando. Voy a denunciar que hay un terreno baldío, es decir, le voy a dar aviso a las autoridades, le voy a dar aviso al Estado de que hay unas tierras que están vacías en tal lugar. ¿Ya? Entonces, esas tierras ya ellos podían obtenerlas. Digamos que por un precio mínimo, porque el Estado estaba incentivando la economía del banano. Entonces, lo O que sea, pasa, señor, que como no tenían dueño, y ellos eran invasores, ellos podían sacarlo por medio del Estado al ellos denunciarla y pues ellos ofrecer una cantidad de dinero y ellas poderse quedar con eso. Por eso es que dicen enfrentarse con exacto, campesinos, que son la mayoría que vivían en esas invasiones, que eran los campesinos y los que exacto, llegaban de afuera. exacto. Cabe aclarar que cuando un terreno es baldío y no tiene dueño, digamos entre comillas, perdón, no tiene dueño, significa que el dueño es el Estado, o sea que el Estado es el que puede decir a quién se lo va a dar. Y como Claro, la claro. United Fruit Company lo denunciaba, entonces ellos podían hacerse dueños de ellos. Lo que pasa es que como dice Daila, allí habían colonos, personas que no tenían tierra y se iban a vivir en esos lugares. Entonces, esas personas se tenían que enfrentar con la United Fruit Company, incluso con los mismos campesinos que vivían en esas tierras o con los agricultores locales, porque ya más adelante cuando leamos nos vamos a dar cuenta que incluso habían personas que si eran dueñas de tierra y ellos comenzaban a pelear las tierras, aunque ya tuviesen dueño. Ya. Entonces,
la United Fruit Company comenzó a utilizar muchas estrategias para monopolizar la región y para poder extender o, como dice aquí, ampliar sus terrenos. Es decir, querían ser dueños de la mayor cantidad de tierras posibles. Y para eso usaron muchas estrategias, pero eran unas estrategias que, como dice Matthew, dejan como mucho que pensar y pone como en discusión la ética de esta compañía. Hasta ahí está claro. Sí, señor. Sí, señor. O sea, es verdad lo que usted dice, porque incluso mire que allá dice de que en ocasiones con las autoridades. Exacto. Con las mismas autoridades que estaban, digamos que en la mitad, pero la United Fruit Company, o sea, lo que estaba haciendo era una estrategia y digamos que de cierta forma agresiva, porque estaba llegando, o sea, era una empresa que venía del extranjero, ni siquiera era colombiana, de dueños extranjeros, y llegaba a enfrentarse con las personas de la comunidad, ¿cierto? Con los colonos, con los campesinos, con los agricultores locales y con las mismas autoridades. Acá dice, como toda empresa que apenas empieza su actividad, en 1901 la United Fruit Company compró con todos los requisitos legales unos terrenos de la empresa inglesa Colombian Land Company por 55,000 pesos oro, la cual sería la primera propiedad de la United Fruit Company. Entonces, esa fue la primera propiedad que tuvieron, que tuvo la empresa, pero luego, mira que comenzaron a denunciar terrenos baldíos y a comprar terrenos y a entrar en disputa por terrenos. ¿Quién lee, por favor, acá? En los años siguientes, Hasta ahí. En los años siguientes la situación sería diferente, pues la empresa estaría en litigio con una de las familias más tradicionales de la región. En efecto, ante las pretensiones de la ¿cómo es que se me olvidó el nombre de ese señor? Jufro Company, de aparecer como la única propietaria de 22.500 hectáreas de globo de terreno, denominado San José de Sevilla, denunciando 100 años atrás por José Francisco Díaz Granados. En el 1908, la Junta Agregaria del Magdalena reconoció que estos terrenos no eran tierras baldías. Baldías. Muy bien, gracias, Daila. Entonces, mira que cuando hablamos de entrar en litigio, nos estamos refiriendo a un pleito legal, ¿cierto? Litigio, bueno, significa eso, Matthew, ya que va a comenzar a estudiar derecho, ya podrá más adelante darnos cátedra sobre esto. Pero entonces la empresa entró en un pleito legal con una de las familias más tradicionales de la región, que fueron los Díaz Granados, ¿ya? Porque la United Fruit Company quería ser la dueña, la única dueña de un terreno de 22.500 hectáreas, que era llamado San José de Sevilla. Este terreno ya había sido denunciado. Acuérdense que decíamos que quienes denunciaran las tierras baldías tenían en cierta forma un derecho a poder ser los dueños de este terreno. Entonces, esas tierras ya habían sido denunciadas en 1908 por José Francisco Díaz Granados. Pero la United Fruit Company quería parecer como que ella era la única que la había denunciado y que era, por lo tanto, iba a ser la única propietaria de todo el terreno. Sin embargo, ese pleito lo perdieron porque la Junta Agraria del Magdalena sí reconoció que ya que las tierras no eran baldías. Ven. Hasta ahí está claro. Sí. Sí, señor. ¿Quién sigue leyendo por acá, por favor? De acuerdo con el concepto de la Junta, los derechos sobre Sevilla correspondían a los descendientes de Rosario Díaz Granados, nieta de José Francisco, a los descendientes de José Manuel González, representados por González y ¿eso qué es, señor? Y CIA. Sí, y CIA. Sí. Y a la empresa United Fruit Company para ampliar y consolidar la actividad
bananera, la United Fruit Company necesitaba adquirir nuevos terrenos en la zona, fuera directamente, o mediante empresarios locales. En esta línea de acción le fue de gran utilidad su alianza con los Dávila, una de las familias con mayor poder económico en el Magdalena. O sea, que ellos se alinearon con los Dávila, ¿sí? Sí, se aliaron con los Como les Dávila. dicen, tú no le puedes quitar la tierra, pero entonces vamos a tener que aliarnos a ellos para poder Si no puede tener con más el enemigo, ampliación. únete a él. Algo así, ¿verdad? Como, ¿qué tal? Entonces dice que, bueno, listo. Entonces la tierra, después que la United Fruit Company la quería solo para ellos, entonces hablamos que le pertenecía a los descendientes de Rosario Díaz Granados, ¿cierto? Que era nieta de José Francisco, o sea, a la familia Díaz Granados, también a los González, que eran los descendientes de José Manuel González, ¿cierto? ¿Sí recuerdan quién era José Manuel González? Sí, sí, señor. Así que, Que sí me acuerdo de él. cuéntanos de qué te acuerdas. Es importante. No del episodio donde hablaba de que él, o sea, él fue el que dio el inicio, obviamente, de traer la semilla. Él era el que decía del oro verde, o sea, él era el que hablaba mucho acerca del oro verde. Él fue el que comenzó a traer la semilla para que obviamente aquí también se viera ese cultivo, y obviamente fue como quien dice el personaje que comenzó como que a iniciar todo este rol del banano y todas esas cosas, a él traerla aquí, claramente. Muy bien. Entonces, la empresa, pero como los descendientes de José Manuel González estaban representados por una empresa también bananera que era González y Cía, y pues otra parte también le correspondía a la United Fruit Company. Pero la United Fruit Company todo el tiempo estaba pensando en crecer, en tener nuevos terrenos. Bien. Como a través, básicamente, de los empresarios locales. Y por eso se aliaron con los Dávila. Hasta ahí está claro. Señor, una pregunta, Dígame. más o menos cuánto era ¿cómo se llama? Las hectáreas que manejaban los Dávilas, más o menos, de dónde hasta dónde podría ser, o Bueno, habría sea, que averiguarlo, habría que hacer eso, incluirlo dentro de las preguntas que queremos profundizar, Matius. Tenla ya anotada porque al final le hacemos la lista de las preguntas hoy. bueno, sí. Y lo vamos incluyendo allí para saber que tenemos que profundizar eso. Digamos que de pronto no solamente de los Dávila, sino de todas las familias, ¿cierto? De los empresarios locales, saber cuál era el porcentaje de tierras que ellos tenían y de pronto poder hacer una comparación con la United Fruit Company. O mirar todas las personas que manejaban cultivos en ese momento del banano y mirar qué porcentaje de tierras tenían. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, sí. Bien, seguimos. Vamos a leer hasta aquí. Listo. ¿Quién lee, por favor? Aunque el cultivo de banano era sencillo, su transporte era una actividad compleja y especializada, que se llevó a la United Fruit Company a dominar el transporte marítimo refrigerado con su gran flota blanca. Asimismo, se necesitaba conocer las características del mercado internacional, en especial el estadounidense y europeos. Gracias, Daila. Entonces, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que el cultivo era sencillo más que el café y más que los otros cultivos en ese momento. Pero el transporte sí era delicado, porque la fruta se podía dañar en el camino. Entonces ahí es donde aparece el dominio de la empresa por el transporte marítimo, que también ya yo les había explicado que marítimo se refiere a que el transporte que va por el mar, marítimo es de mar.
Bien, entonces ellos tenían la Gran Flota Blanca, que era un conjunto de barcos que, como su nombre lo dice, eran de color blanco, y en la que podían llevar el banano refrigerado para que no se dañara. ¿Vale? Pero ellos también tenían una ventaja sobre los cultivadores locales, y era que ellos conocían, mira lo que dice aquí, se necesitaba conocer las características del mercado internacional, en especial el estadounidense y el europeo, y ellos ya la tenían porque ya ellos tenían el manejo. Y mira que Minor Cooper Kidd manejaba desde Costa Rica, y ya en otros países de Centroamérica ya se exportaba banano hace rato, antes de que llegara a Colombia. Bien, hasta ahí está claro. Sí, señor. Ok, seguimos leyendo, por favor. Por favor, adelante. Bueno, dice, en estos años la United Fruit Company, que ya empezaba a dominar el cultivo y a comercializar el banano, se hizo del control del ferrocarril de Santa Marta. Constituyó la gran flota blanca para exportar su propio banano y café e importar una diversidad de productos que comercializaba al por menor mediante sus comisariatos. Sumado a ellos, era la principal beneficiaria del servicio telegráfico, telefónico, de la energía eléctrica y de la fábrica de hielo de Santa. Además, crearon la Santa Marta Ward Company Ltd. Señor, ¿eso qué significa? Limitada. Limitada, ok. Con la cual incursionaron en en la navegación a vapor por los caños de la Ciénaga Grande, entre Pueblo Viejo y Barranquilla. Gracias, Mati. Entonces, ya esto lo habíamos hablado, nos habíamos anticipado un poco, pero ya Joaquín Veloria nos había dicho, nos había hablado del monopolio que tenía la United Fruit Company. Vale, entonces empezaba a dominar el cultivo y la comercialización del banano, ¿cierto? Tenía el control del ferrocarril de Santa Marta, porque ya le habían dado la concesión. Tenía la Gran Flota Blanca, que era la que encargada de exportar el banano, y no solo banano, sino también café. Y aparte de exportar, si recuerdan que es exportar, ¿verdad? Sacar el banano afuera. Exacto, a venderlo, ¿cierto? Y no solamente exportaban, sino que también importaban. ¿Saben qué es importar? Diseño. Sí, recuérdamelo. Lo que ellos entran al país, o sea, ellos traían el banano de otro país Traían para acá, vender, a pero no Colombia. era banano lo que importaban, el banano lo exportaban. Café. No, el banano y el Era el café lo café. exportaban, o sea, lo llevaban a venderlo a otros países. Lo que ellos importaban eran otros productos Ah, sí, la mercancía como que vendían en los comisariatos. joya. Los comisariatos significa como almacenes, ¿cierto? Los comisariatos eran Ah, los almacenes que ellos tenían. O sea, chicos, que no estamos hablando de que la United Fruit Company solamente tenía los cultivos del banano, los canales de irrigación, el transporte para el banano, sino que además de eso tenían almacenes en los que vendían productos que traían desde Estados Unidos. Ok, hasta ahí estamos claros. ¿Cómo así, sí, sí. señor? ¿Cómo así de que hay almas que ellos traían de Estados Claro, o Unidos? sea, la United Fruit Company también era dueña de comisariatos. Cuando hablamos de comisariatos nos referimos a almacenes. Almacenes donde ellos vendían productos que traían desde allá, desde Estados Unidos. O sea, ellos importaban productos. Como ellos tenían la flota blanca, los barcos que llevaban el banano y el café, ¿cierto? Cuando el barco se devolvía no venía solo, porque iba cargado de banano y de café. Pero cuando venían de allá,
no venía solo, sino que venía cargado de otros productos que vendían aquí. Y esos productos los vendían en donde, en sus propios almacenes, en sus comisariatos. Señor, ¿y cuáles eran esos productos que ellos traían de Bueno, allá? muy buena pregunta. Eso significa que esa es otra pregunta que deberíamos incluir, ¿cierto? En la lista de temas de lo que estamos investigando. Así que tenla ahí por allí anotadita. Porque eso no nos lo está ¿Cómo respondiendo podría Joaquín ser la Viloria. pregunta? ¿Cuál podría ser la pregunta? ¿Qué productos importaba la United Fruit Company? ¿O cuáles eran los productos importados que la United Fruit Company vendía en sus comisariatos? También se podría preguntar, ¿solo vendían productos importados o también vendían productos nacionales? ¿Cierto? Sería bueno saber si solamente vendían lo que traían de allá o también ellos compraban cosas aquí mismo en Colombia. Yo voy a hacer la pregunta, ¿qué productos eran importados de Por la United Fruit Company. UFC, verdad? UFC. Listo. ¿Qué productos eran importados por la United Fruit Company? Bien. Entonces ten like que ahorita cuando hagamos la sesión de preguntas la sumamos ahí. Entonces, además de eso, la United Fruit Company era la principal beneficiaria, o sea, era la que gozaba mayormente del beneficio del servicio telegráfico. ¿Sí saben qué es el servicio telegráfico? ¿Ah? Como Claro, diagrama, como hacer un diagrama. el telegrama. El telegrama, sí. ¿Y saben qué es el telegrama? Sí. ¿Qué es? Son cartas que ¿Cartas que qué? se utilizaban hace mucho tiempo. Muy bien. Era Era un dar medio de cierta comunicación que se utilizaba, ¿cierto? En el siglo XX, puede ser. Y que pues eso se cobraba era por palabras, por letra, por espacio. Ajá. Entonces, los principales beneficiarios con ese servicio era la United Fruit Company. Con el servicio telefónico también. Con la energía ¿Por qué? eléctrica también y con la fábrica de hielo de Santa Marta también. ¿Por qué se beneficiaron? Eso sería una buena pregunta para incluirla porque aquí solamente lo menciona el texto y no dice en qué forma ellos eran los máximos, o sea, porque ellos eran los principales beneficiarios, ¿verdad? Como por qué, o sea, o cómo se evidenciaba eso. Daila, anota la pregunta para incluirla también al final. ¿Por qué se beneficiaron? O sea, cómo se evidenciaba o por qué la United Fruit Company era la mayor beneficiaria del servicio telefónico, telegráfico, de la energía eléctrica y de la fábrica de hielo de Santa Marta. Me imagino que la prioridad era para ellos, pero sería bueno profundizar un poquito en ese tema, a ver qué encontramos en noticias de la época, en algunos otros autores. Y téngannos allí porque si no lo respondemos con los textos que vamos a seguir leyendo, también lo podemos responder cuando vayamos a la biblioteca o cuando entrevistemos a los abuelos, a las personas que nos van a contar la tradición oral. Señor, con los telegramas, ¿cómo es? Ahí está escrito. Servicio telegráfico, telefónico, energía eléctrica y la fábrica de hielo. ¿Qué pasó con esos años? Que Daila dice que sería bueno la pregunta de ver por qué la United Fruit Company fue la principal beneficiaria. Yo comentaba que también puede ser cómo se evidenciaba eso. O sea, ahí evidentemente existe un favoritismo con la United Fruit Company. Exactamente, eso iba a decir yo. O sea, más que todo, principalmente porque usted sabe que esa empresa es extranjera. Primera. Segunda, de que es una empresa, y usted sabe que los estadounidenses ellos estaban más avanzados que nosotros los colombianos. Y segunda, de que como dice usted, el favoritivismo, obviamente por el poder que ellos tenían la facilidad también de manejar eso, porque usted sabe que por cada palabra costaba, y ellos podían hacer hasta
hasta una carta larga que para ellos era como nada, porque ellos te manejaban el poder. Y usted sabe que siempre en la vida todo se maneja a través del poder. Si tienes Pero, poder, puedes alcanzar muchas cosas. Ya, pero hablando señor, si económicamente. eso era algo que costaba tanto, o sea, ¿por qué los beneficiaba a ellos? Si por cada letra, imagínate, yo tenía que decir algo demasiado largo, eso le costaba a ellos. Yo, No, imagínate, ponte a pensar si ellos tenían la facilidad de comprar tierras como comprarse una rompa interior, te podrás imaginar, y el dólar en aquel entonces también era pues elevado No, sí, también ocupado. aquí. Todo eso también toma mucho en cuenta. Ya es como que de pronto yo sea de aquí de Colombia, yo me vaya para otro país y de pronto Colombia sea como más avanzado que otro país. O como yo soy colombiano y tengo pues poder, tengo la facilidad de transportar cosas de Colombia para otra parte. ¿Sí me entiendes? Pero es que ahí ellos están obteniendo ganancia. Pero que en qué los favorece. o sea, O sea, eso sí, ellos significa, compran y obtienen ganancia. O sea, ¿en qué los va a favorecer ellos utilizando re caras? no, o sea, lo O que sea, el texto ellos trata de eso, decir, Daila, es que ellos eran los principales beneficiarios con estos servicios. Es decir, ahora mismo tú quieres vivir en Ciénaga y digamos que tú necesitas luz, agua, teléfono e internet, ¿verdad? Cierto. Digamos que en Ciénaga hay una empresa bien chévere, que es poderosa, que tiene mucho dinero, pongamos por ejemplo Ladrón. Entonces, no, Ladrón es principal beneficiaria de los servicios públicos. ¿Cómo así? No, o sea, ellos no se les puede ir la luz, no se puede ir el agua y hay internet, mientras que hay barrios en Ciénaga donde hay personas que no llega, digamos, Movistar, no llega Concel, ya. Entonces ellos eran los principales beneficiarios, o sea, que eran como digamos los clientes preferidos de estos servicios que se prestaban. Ah, ya. Ya, más o menos es lo que quiere decir. como en una empresa, Pero sí sería bueno para nuestro radioteatro investigar un poquito más cómo se evidenciaba eso, ¿cierto? Porque de pronto en algún texto vamos a encontrar cómo se beneficiaba eso y lo más probable es que hubiese rechazo de la población o la gente de pronto se podría quejar de esta no, sí, claro, o situación. sea, entonces es bueno, no, o sea, yo lo digo como mi concepto, como de mi punto de vista, Claro. pues lógico, Y obviamente, es que todos aquí, todos lo que están doy mi diciendo, aporte, todos tienen razón. Y nosotros estamos haciendo ya, no, hipótesis, pero estamos planteando unas hipótesis. O sea, tú exactamente, dices claro, claro. más o menos, No, pero sí, pero no estoy cuando nos diciendo que vayamos no, al no lo vayan texto a decir. histórico, cuando nos vayamos a una fuente histórica, vamos a confrontar lo que nosotros estamos pensando con lo que nos va a contar la historia. Y ahí es donde vamos a decir, ah, bueno, si era así como yo había pensado, o no, vamos a ver, vamos a averiguar. Y es chévere porque es algo que llama la atención conocerlo, o sea, saber cómo se manejaba toda esta Claro, situación de ese claro, favoritismo, porque es así, en cierta forma es un favoritismo por la empresa. Ya. obviamente, Entonces, claro, así eran es dueños correcto. de los cultivos, de la mayoría de tierras. Eran dueños del transporte, de los canales de irrigación, los que daban Sí, los créditos. Aparte de eso, traían productos de allá y los vendían acá, tenían sus propios almacenes y eran los preferidos, digamos, como decimos acá, los pechichones de el telégrafo, del teléfono, de la luz, de la fábrica de hielo. O sea, había un gran monopolio ahí y una cosa que es bueno evidenciar y que sería bueno que también nosotros lo podamos evidenciar en nuestro radioteatro. Hasta ahí vamos bien, chicos. claro, sí, Seguimos correcto. leyendo. ¿Quién lee esta parte, por favor? A partir de 1901, esta empresa quedó exenta del pago de derechos fluviales. De todas formas, esta compañía no ejercía el monopolio de la navegación por los caños de la Ciénaga Grande, ya que en el 1912 había 28 embarcaciones de diferentes empresas y en el 1914 llegaban a 123. Ok, gracias, Daila. Entonces, también se metió en el transporte fluvial. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos hablado que el transporte fluvial, bueno, ya cuando hablamos de fluvial, sí nos vamos a referir a agua dulce, no al mar? Y el medio de transporte, acuérdense que antes no estaba esa carretera que comunica Ciénaga con Barranquilla. O sea, no cogía uno el bus y se venía y pasaba el puente, nada de eso, eso no existía.
¿cierto? El transporte para, digamos, para viajar a Barranquilla o, hacia acá, hasta esta región, se hacía a través de la Ciénaga Grande, ¿cierto? A través de la ¿Cómo así, Ciénaga señorita? Grande. O sea que para pasar a Barranquilla, eso era agua. Sí, mi amor, eso era un terreno, eso era un bosque de manglares. Sí, no sabía eso, Tú señor. sabes que está el mar y está la Ciénaga Grande, ¿cierto? O Y sea que por ellos toda la para hacer mitad la pasaron la construcción, carretera, pero esos eran unos manglares y de hecho el hecho de la construcción de esa carretera afectó o ha afectado negativamente el medio ambiente en la zona, porque tú ves unos palos secos, cuando tú viajas tú ves un poco de palos secos, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? Un poco de bueno, palos secos. yo no he viajado así una sola vez, pero hace años que viajé para Barranquilla, pero yo Ah, no, bueno, sería bueno hacer una salida de campo con el grupo de teatro, ¿verdad? Hacer un viajecito a Barranquilla, organizarlo. también. Entonces, toda la carretera, Daila sí, porque Daila vivía en Barranquilla, o me equivoco, Daila. No, señor. Bueno, cuando tú vas en la carretera, tú ves una cantidad de palos secos, esos eran manglares, mangles, un árbol demasiado importante porque o sea, crece en agua salobre, o sea, el agua en esta zona es salobre porque está la Ciénaga Grande con el mar Caribe. Entonces, por ahí atravesaron la carretera, pero la carretera realmente es nueva. O sea, en el siglo XIX no existía esa carretera. Y cuando nosotros entrevistemos a las personas que conocieron o que vivieron en esa época, ellos nos van a contar cómo eran esos viajes. Viajaban en ferries y venían por la Ciénaga Grande, se metían por los diferentes caños hasta que llegaban al río Magdalena. Vale. Entonces, O sea que todo era por sí, embarcaciones sí, eran por sí, navegaciones. porque no existía la carretera. Entonces, la United Fruit Company no tenía monopolio en esto, pero también se metió en la navegación a vapor por los caños de la Ciénaga Grande. También se metió. Lo que pasa es que no pudo tener un monopolio porque habían demasiadas embarcaciones que transportaban. O sea, ellos no pudieron ser mayoría porque ya había mucho. Vale. Entonces ellos no pudieron dominar este transporte. ¿Ustedes creen que ahí, por ahí de pronto hay como preguntas que surjan, verdad, para nuestro radioteatro? Que los veo que quedaron como bastante intrigados, o me equivoco. ¿Como cuál? No sé. Ahorita lo hablamos cuando vayamos a hablar de las preguntas. O sea, estamos hablando de que antes, porque nosotros ahora conocemos que existe una carretera, pero antes se transportaban por los caños. Bueno, sería bueno saber en qué año fue que crearon esa carretera. Exacto. Muy bien, ¿en qué año se creó la carretera? Si de pronto está dentro de nuestro periodo histórico, pero también es bueno saber cómo ocurrían esos viajes, cuánto demoraba el viaje, por ejemplo. Y Oh, cómo era ese viaje, cómo era el paisaje que se podía observar en el ¿qué recorrido. beneficio traía o qué pérdida traía en esa época al no existir las carreteras? También. Y por ejemplo, ustedes también le pueden preguntar a una persona que haya vivido en esa época qué tal era el viaje, cuánto duraba el viaje, cómo se sentían durante el viaje, o qué comparación se puede hacer entre un viaje ahora por carretera y ese viaje en ese momento. Sería chévere, ¿verdad? Conocerlo. Pero, señor, cuando hablamos de viaje, nos referimos de Santa Marta a Sí, Barranquilla, sí, ¿verdad? de Ciénaga a Barranquilla, digamos. Los viajes de Ciénaga a Barranquilla. Porque no era tan rápido. Ahora mismo de Ciénaga a Barranquilla es una hora o menos. Pero en ese momento creo que eran varias horas. Ya, entonces sería bueno conocer un poquito más de eso. Por favor, ¿quién lee? Señor, si solamente estamos dos. Bueno, uno de ustedes dos. Está también Juan Bueno, el Santiago, ferro, pero Juan Santiago hoy no está participando y los demás están sin luz. Los demás están sin luz, pero la clase va a quedar grabada y se las vamos a hacer llegar a ellos, ¿vale? Para que ellos se bueno, pongan al día, la escuchen y se pongan al día.
Personaje negado. Seguimos. El ferrocarril llegó a Sevilla el 2 de julio de 1894 y a Fundación el 22 de enero de 1806, En lográndose construir solo 1906. Ajá. Lográndose construir solo 95 kilómetros. Hasta allí llegaría el ferrocarril. No alcanzó el río Magdalena, pero atravesó toda la zona bananera de norte de sur. Sevilla sería el epicentro de la zona bananera. Por su parte, Taylor trabajaba como ingeniero en el ferrocarril de Santa Marta. No cabe duda de que la construcción de este medio de transporte revivió el espíritu empresarial de los agricultores de Magdalena. Señor, ¿qué Este es el nombre de la persona que dirigía el ferrocarril, conocido como Taylor, ¿ok? Entonces, el ferrocarril de Sevilla, perdón, el ferrocarril llegó solamente hasta Sevilla. Bien, principalmente, inicialmente, hasta 1894. Pero ya en 1906 llega hasta Fundación. Es decir, el ferrocarril, que en un principio, porque se acuerdan en el episodio pasado, el ferrocarril solamente llegaba hasta Ciénaga, de Santa Marta a Ciénaga. ¿Sí lo recuerdan? De Santa Marta, Ciénaga. Sí, lo recuerdan. Ajá. Sí, claro, sí. Bueno, De Ciénaga a Santa Marta solamente, después dice que, o sea, que después de Santa Marta, después llegaba a Sevilla después llegó a Sevilla en 1894 y después a y después Fundación. hasta Fundación. Pero En, ¿cuál era la meta? ¿Cuál en era el el- sueño de los primeros empresarios? Ellos hasta dónde querían que llegara el ferrocarril. hasta Fundación no. Ellos querían que llegara hasta el banco. ¿Hasta el Hasta el qué? banco de Hasta Santa el Banco Marta. Magdalena. Ellos querían que el ¿Y ferrocarril, dónde quedaba eso? el Banco Magdalena es mucho más allá de Fundación. O sea, ellos querían que el ferrocarril llegara hasta el río Magdalena. Y para poder llevarlo hasta el río Magdalena tenía que llegar hasta el Banco Magdalena. Ya, Señor, ¿y de dónde queda ese banco? el banco es un municipio del departamento del Magdalena que está mucho más allá de Fundación. Es un Sí, municipio. claro. Ah, yo pensaba que era como habla de banco, yo pensaba que era un Era un banco, banco. banco como No, tal. es un municipio que se llama el Banco Magdalena. Ya. Ah, ok. Entonces se quería que lo inicial, el sueño del ferrocarril era ese precisamente, que llegara hasta el Banco Magdalena, es decir, que comunicara hasta el río Magdalena. Porque, señor, ¿y por qué hasta el río Magdalena? Porque el río Magdalena, no sé si ustedes lo saben, pero el río Magdalena es la principal arteria fluvial del país de Colombia. ¿Cómo así, señor, arteria fluvial? La principal zona de transporte de un río, o sea, de un río que sirva para transportar, es el río Magdalena. ¿Por qué? Porque el río atraviesa el país de sur a norte. Es más, el río Magdalena desemboca en el Mar Caribe. Ya, viene desde el sur y atraviesa todo el país. Entonces, por eso es un río que juega un papel clave para transportar mercancías por todo el país. Ya, Y el río Magdalena se desemboca desde la región Caribe. desemboca exactamente en Bocas de Ceniza, en el Atlántico. Por acá, por O sea, Barranquilla. por allá en toda la punta de la región Caribe, ¿no? Sí, pero la punta, o sea, el norte está más en La Guajira, pero este desemboca en el Atlántico, por acá, por Barranquilla. Pero igual atraviesa el Ah, país, ok. ya, igual atraviesa prácticamente todo el país. Ustedes alrededor del Claro, río claro. Magdalena se encuentran muchos puertos y pasan barcos grandísimos con cargas. Señor, una pregunta, una intriga que tengo. O sea, y ese río que nosotros le llamamos Río Frío, ese hace parte del río Magdalena. No, esos son ríos de curso corto. Nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y van Mm, desembocando y desembocan ah, ahí en el Mar Caribe. Pero ok, son ríos de ok. curso corto. En cambio, el río Magdalena es un río larguísimo porque atraviesa prácticamente todo el país. Y por allí se pueden transportar personas, mercancías. De hecho, el río Ah, Magdalena es ya. bastante caudaloso y es bastante grande.
Sería bueno que lo Sí, conocieran, amplio. chicos, y sería bueno, insisto, me parece que sería bueno hacer como una salida de campo y hacer de pronto el recorrido hasta Barranquilla Sí, y que claro, puedan sería ustedes chévere. conocer Bocas de Ceniza. Entonces, vamos a ver, porque por Sí, ahí hay porque varias salidas de campo programadas. Claro que también tenemos a la zona bananera. Ya. Yo no conozco ni un río de Bueno, aquí. O la sea, rectora del colegio les prometió una salida de campo a la zona bananera y ir a Aracataca. Entonces, bueno, hay que volverla a decir a ella para hacer esto. Y miramos a ver cómo se puede hacer cómo podemos conseguir la de Barranquilla. Vale. Entonces, ok. la meta, el sueño del ferrocarril era llegar hasta el Banco Magdalena y poder conectar el ferrocarril hasta el río Magdalena. Pero no fue posible, solamente se construyeron 95 kilómetros y llegaron hasta Fundación Magdalena, llegando hasta Fundación Magdalena. Es decir, el ferrocarril no pasó más allá de la zona bananera, solamente atravesó toda la zona bananera de norte a sur. Y Sevilla era el epicentro. Ahora, hay que aclarar que quién tenía la concesión del ferrocarril. ¿Se acuerdan quién tenía la concesión del ferrocarril? ¿quién tenía La que? concesión del ferrocarril, o sea, quién manejaba el ferrocarril. ¿Qué empresa? La empresa que, bueno, en la lectura dice que la United Fruit Company comenzó a Es, manejar el ferrocarril así de es. Santa Marta también. Entonces, ¿será que a la United Fruit Company le convenía que el ferrocarril llegara hasta el río Magdalena? Sí, No, señor, porque así tendría más ingresos, ¿no? Pero la United Fruit Company solamente quería exportar el banano, llevarlo a otros países, a Estados Unidos. A ellos no les interesaba el río Magdalena en ese momento. Ya. De allí que el ferrocarril solamente atravesó la zona bananera. mm. Ya. Entonces, digamos que Bueno, señor, hubiese sido muy interesante que ese ferrocarril atravesara, como tenían el sueño los primeros empresarios, los que de verdad tenían ese sueño de hacerlo llegar hasta el Banco Magdalena. Pero una vez toma la United Fruit Company la concesión del ferrocarril, solamente deja que atraviese la zona bananera y listo. De Santa Marta a Fundación. bueno, señor, ¿y cómo así que cuando dice de que el ferrocarril llegó a Sincelejo, dice que llegó a Sincelejo y después dice que llegó a Fundación? No, a O sea, Cincelejo ¿cómo no, fue eso? a Cincelejo no, a Sevilla, ¿A dónde quedó? a Sevilla. A Sevilla. Y dice que después de Sevilla, Barranquilla. O No, sea, ¿cómo fue que se no. dio? Lee, Matthew. A Barranquilla, no a Fundación, que me equivoco. A Fundación. ¿Cómo fue que se extendió entonces si eso no era su objetivo, o sea, no era su Claro, la zona importancia? bananera. Fundación hacía parte de la zona bananera y Sevilla también. Es más, Sevilla era el Ah, epicentro de la zona bananera. ajá, sí, ahí dice que era el epicentro. Por eso ellos extendieron el Hasta ferrocarril. Fundación porque nada más atravesó la zona bananera. Ya de ahí, de Fundación hacia allá, ya no era zona bananera. Ok, Bien, hasta ahí vamos claros. sí. Bien. Entonces Taylor, que era el ingeniero del ferrocarril de Santa Marta, en ese momento, fue de pronto la persona que lideró todo esto, pero él trabajaba efectivamente para la United Fruit Company. Ahora, este medio de transporte fue muy importante para los agricultores del Magdalena, ¿cierto? Porque, o sea, era una ventaja poder transportar el banano. Acuérdense que las plantaciones del banano, cuando hicimos el recorrido por Google Earth, nos dimos cuenta que las plantaciones de banano estaban organizadas al lado y lado de la línea del ferrocarril, ¿cierto? Todavía se puede ver en el paisaje de la región Claro, que el claro. ferrocarril va y de cada lado están las plantaciones de banano. Entonces esto fue de mucha ayuda e impulsó la economía bananera. Ya casi vamos a terminar, chicos. Seguimos aquí. ¿Quién lee, por favor? Ajá. Aló, tenía el micrófono apagado, yo leyendo con el micrófono apagado. Bueno.
Dice, de 1525 a 1908, el puerto de Santa Marta careció de muelles. Durante ese lapso, su comercio se circunscribió el servicio de Conscribió, caboteja, circunscribió. de cabotaje en el litoral atlántico. Con el incremento y organización de la United Fruit Company le dio al cultivo del banano en la famosa zona bananera comprendida entre Fundación y Santa Marta, se hizo indispensable la construcción del ferrocarril para el transporte de la fruta y de un embarcadero apropiado para su exportación. Fue así como en 1908 el antilano John Thomas construyó para Cuesta de la cita compañía un muelle de madera y zinc, así es, señor, ¿Sí? con una longitud de 98 metros. Ok, gracias, Mati. Entonces, el puerto de Santa Marta, ok, bueno, listo. En Santa Marta teníamos un puerto. Ustedes saben que es un puerto, ¿verdad? Ustedes saben que es un puerto. Eso es como es que se me olvidó. A ver, un puerto es un lugar donde pueden llegar las embarcaciones o pueden permanecer allí, ¿cierto? Está a la orilla del mar. Yo respondí, Señor, señor, pero es que tenía el micrófono apagado. Ah, bueno. Entonces, Santa Marta tenía un puerto, ¿verdad? O sea, ahí podían llegar las embarcaciones y podían permanecer, pero no tenía un muelle. ¿Sí saben qué es un muelle, cierto? ¿O no? sí, Mm, Un muelle, Como dice, digamos que es como una construcción más larga que logra entrar al mar, ok, para hacer más fácil, digamos, el estacionamiento para la llegada de los barcos, ok, sí, señor. bien. Entonces ok. Santa Marta no lo tenía. Entonces, por eso se hacía cabotaje en el litoral del Atlántico. ¿Cómo así cabotaje? O sea, que digamos que iba por la orilla de todo el mar o por el litoral. Las embarcaciones iban por toda la orilla del mar, del litoral atlántico. Pero como la United Fruit Company estaba creciendo mucho y ellos necesitaban, de verdad, necesitaban poder transportar, poder tener como un lugar donde poder embarcar la fruta, poder embarcar el banano. Entonces mandaron a hacer, digamos que mandaron a hacer una construcción o el muelle, pero lo hicieron de material, que el material fue madera y zinc. El zinc ya ustedes saben cuál es ese material, ¿verdad? Digamos que el que usan, Madera y zinc. para los techos se usa un material que es Eternit, pero hay uno que es más económico que es como si fuera una lata. ¿Sí lo conocen? Sí, señor. Ese es zinc. Entonces, ese muelle se construyó inicialmente con madera y con zinc. Bien, vale. Voy a leer aquí de rapidez para terminar. Construido el muelle, todas las operaciones de carga se hicieron manualmente por los braceros. Y los amarios, no, dice Joaquín Viloria, los amarios nos acostumbramos a ver fondeados y atracados. En la bahía y muelle, los grandes barcos de la flota blanca y Helderfleet, la bandera norteamericana. La diversión de nuestras gentes sencillas se limitaba a ver de cerca aquellos grandes barcos. Entonces la gente en Santa Marta se acostumbró a ver en ese muelle la flota blanca, los barcos, ondeando la bandera de Estados Unidos. Bien, hasta ahí va claro. En el año 1919, la United Fruit Company construyó una segunda sección de muelles en la parte norte, o sea, ahí sí hicieron una segunda sección de muelles para el cargue y descargue de mercancías distintas a la fruta. Ya ven, entonces ahora
otros muelles para algo diferente que era la fruta del banano. Y se había creado una necesidad para la compañía frutera y para nuestro comercio. Esta segunda sección tenía 80 metros de longitud y contó con poleas transportadoras de banano. Primer paso hacia la mecanización del cargue de la fruta. Es decir, que ustedes saben que es una polea, chicos. ¿Bolea o bolea? Polea. No, Una no. polea es No como sé. unos ganchos en los que pueden colgar las cosas pesadas y levantarlas y poderlas mover, o sea, poderlas transportar. Entonces acuérdense que Como las cosas esas que tienen los barcos. Ujú. Sí, O sea, pero en este caso no era de los barcos, sino era en el muelle. Y acuérdense que el muelle tenía 80 metros es bastantico. Entonces, ¿qué pasaba? Que la fruta la colgaban, digamos, en esa polea y la desplazaban, la llevaban hasta los barcos. O sea, no iban personas en ese momento, no iban personas con los racimos de banano colgados en la espalda para montarlos en el barco, sino que a través de un mecanismo eran colgados y ese mecanismo, ese aparato, que era una polea, lo llevaba a los barcos para ser embarcados. Hasta ahí está claro. sí. Sí, Sí, señor, ok. sí, claro. Bueno, chicos, miren, ya con esto damos por finalizado el texto de Joaquín Viloria. Entonces, voy a dejar de compartir aquí, perdón, para podernos ir a las preguntas y simplemente ya anotarlas para dar por finalizada la clase. Ok, entonces voy a compartir carpeta, perdón, pantalla. Ah, no me sale aquí. Un momentito. Listo, aquí están. Estas son las preguntas surgidas de la lectura. Entonces, ahora sí, díctenme ustedes cuáles son las preguntas que han ido surgiendo. Díganme. Ya las tienen anotadas porque ustedes las ¿Por qué, anotaron enseguida. por qué la UFS era la mayor beneficiaria con los telegramas, red móvil, energía eléctrica de la fábrica de hielo? ¿O cómo se beneficiaban? Con ¿Cómo se beneficiaba? el ¿Ah? telégrafo, Energía eléctrica y la fábrica de hielo. y la fábrica de hielo. Listo. Señor, la otra pregunta también era, ¿cuál era el porcentaje de tierra que tenían los empresarios de la región? Muy bien. ¿Cuál era el porcentaje de tierra que tenían los empresarios de la región? Ajá. La otra pregunta era, ¿qué producto eran qué producto eran que importaban? Por qué O sea, los productos que importaban la United o Fruit sea, qué Company. productos eran importados por la United Fruit Company. Ajá. Listo. ¿Qué más? ¿En qué año se creó la ¿Qué carretera pérdida del traía centro? que en esa época no existían las carreteras? Ahí en la... ¿Cómo? Señor, esa pregunta se me olvidó. Dila con tus palabras y Y aquí la que, armamos. Dila con tus palabras y aquí la armamos. ¿qué pérdida trajo para la UFC que en ese tiempo no existiera la carretera, solamente era Pero por acuérdate navegación? que ellos no usaban transporte hacia Barranquilla. Ellos transportaban era hacia Santa Marta y de ahí salían los barcos para
Estados Unidos. O sea que ellos no necesitaban que existiera esa carretera como tal. Pero sí invirtieron en los vapores por los caños del río Magdalena. Pero no, para ellos eso no era. Ya, porque acuérdate que estamos hablando de la región de Ciénaga. Entonces, para ellos eso no traía Pues, ninguna pérdida. ¿en qué tiempo se creó la carretera? ¿Cuándo se creó la carretera? Ajá. De Ciénaga a Barranquilla. Exacto. Yo les había dicho que también les podíamos preguntar a las personas que cómo eran los viajes. Ah, sí, ¿cómo eran los viajes? ¿Cuánto duraba el viaje? Señor, se me hizo demasiado tarde, no ¿Y me va a dar cuánto tiempo duraba? de... Listo. Sí. Ah, bueno, chicos. Entonces ya con eso vamos a dar por finalizada la clase de hoy, ¿vieron? Bueno, esta clase ya queda grabadita y los que no pudieron asistir que la puedan escuchar ahorita cuando ya les llegue la luz. Entonces, bueno, muchas gracias por su asistencia, por su participación activa. Ya con esto finalizamos el libro de Joaquín Viloria. Mañana comenzamos con el de Carlos Payares. ¿Les parece? Ok, Bueno, me señor. alegró Muchas mucho gracias verlos, a mis usted por amores. su tiempo. Bendiciones. Cuídense. Bendiciones. Gracias por todo su año, por su enseñanza y por toda la paciencia que nos ha tenido. Gracias, señor. Bendiciones. Estamos aquí para eso. Cuídense. Chao. No.